Según esta tradición, el arca fue llevada por los sacerdotes y guardada en secreto en una bóveda bajo el templo de Salomón, a la que solo podía accederse a través de un túnel subterráneo. Se la creía perdida para siempre hasta ahora. La evidencia más importante de que la Biblia es literalmente verdad podría provenir del redescubrimiento del Arca de la Alianza. Esa es la razón por la cual tantos la buscaron tan denodadamente. ¿Pero hay un camino medio entre ambas hipótesis? ¿Podría haber un arca en Etiopía y otra bajo el monte del templo? Cuando la reina de Saba visitó a Salomón en Jerusalén, tuvo un romance con él, y a cambio recibió el arca. Ella la exigió y se la llevó en su regreso a Saba, que es la actual Etiopía. Antes de eso se la llamaba el Arca de Dios. Después, simplemente fue el arca, y muchos creen que podría ser que se hizo un arca falsificada, que se colocó en el templo y que la verdadera arca fue llevada hasta Etiopía. ¿O es posible que toda la búsqueda sea en vano? El libro del Apocalipsis establece muy claramente que Juan vio el arca en el cielo. Hubo bastante confusión acerca del hecho que el Apocalipsis se refiere a una visión profética en la cual el autor describe una visión del arca en el cielo. Esto no contradice el hecho de que aún haya un arca tangible y que continúe existiendo. El hecho es que Dios nos cuenta en el libro del Éxodo que Moisés recibió la orden de hacer un arca verdadera, además de un tabernáculo, y todos los objetos, siguiendo las dimensiones y características de la que estaba en el cielo. Así que, en otras palabras, siempre hubo un arca de la alianza en el cielo y otra en la tierra. La tradición etíope e israelitas no son las únicas que brindan una explicación concisa de la ubicación precisa del arca de la alianza. Según antiguas escrituras judías, algunos afirman que el arca está oculta en el monte Nebo en Jordania. Otros sugieren que el arca está oculta en algún lugar cerca del Mar Muerto, sobre la costa occidental de Jordania. Y un científico norteamericano afirma haberla hallado en una bóveda tallada en la tierra bajo el monte Calvario, también llamado de la Calavera, cerca del jardín de una tumba. Según esta historia, un hombre llamado Ron Wyatt halló el arca aquí, debajo de la Calavera, el 6 de enero de 1982. Después de excavar 4 años, Wyatt dijo haber hallado la entrada a la gruta de Jeremías, una bóveda de 4,5 metros por 7 de largo y 2,5 metros de alto. En esta sala dijo haber encontrado mobiliario del templo de Salomón y el arca de la alianza. Wyatt afirmó después que por razones políticas fue obligado por el director de arqueología a cerrar la entrada de la gruta. Desafortunadamente, Wyatt falleció antes de poder convencer a los funcionarios israelíes de inspeccionar su hallazgo. La gruta, si es que alguna vez existió, no entusiasma el interés de los arqueólogos. ¿Pero alguien sabe a ciencia cierta? Y si hay quienes tengan información confiable, ¿saben distinguir el arca verdadera de las falsas? ¿Es posible que el arca de los etíopes y el arca que estaría bajo el monte del templo sean la misma? ¿Los israelíes finalmente recuperaron su más preciosa reliquia sagrada, la verdadera arca de la alianza? En Etiopía son puramente circunstanciales, pero en términos históricos y arqueológicos, las pruebas que sustentan esa idea son convincentes. ¿Pero qué hay de la teoría de que el arca está debajo del monte del templo? ¿Existen evidencias contemporáneas que sustenten esa hipótesis? En 1981 hubo una excavación en el monte del templo. 3 rabinos hicieron un descubrimiento que casi termina en otra guerra santa entre musulmanes y judíos. Si tomamos este boceto del monte del templo en Jerusalén, podemos ver pasadizos subterráneos superpuestos a este, que es un modelo del templo. Las fuentes históricas judías nos cuentan que había una cámara de madera o un nicho de madera, bajo el cual había una cámara secreta, donde el rey Josué depositó el Arca de la Alianza poco antes de la destrucción del templo por parte de los babilonios. En 1981, 3 rabinos ingresaron por el portal del laberinto, una de las entradas originales al monte del templo. Hicieron una excavación y llegaron a una zona donde afirmaron haber tenido la ubicación exacta del Arca de la Alianza dentro de la cámara. ¿Usted cree que algunos de los tesoros del templo... Yehuda Hetz, jefe rabínico del muro occidental, fue uno de los excavadores de 1981. El rabino Getz afirmó haber hallado el Arca de la Alianza y su contenido, incluyendo las tablas de los 10 mandamientos, perdidas desde hace más de 2500 años en una bóveda secreta bajo el templo.
Estos increíbles descubrimientos también fueron presenciados por el rabino Shlomo Goren. Estábamos excavando bajo el monte del templo, en Jerusalén, cuando llegamos a un cuarto subterráneo. Más abajo, y en dirección al altar mayor, estaba el Arca de la Alianza, donde Moisés colocó los 10 mandamientos. Al llegar cerca de la bóveda, la parte árabe del monte del templo decidió revocar nuestro permiso de excavación y levantaron una pared para evitar que accediéramos al arca sagrada. Y respecto a la presunción de que el arca bajo el monte del templo sea una réplica, la misma presunción es válida respecto al arca de los etíopes. No hay otro sustento que afirme la posición etíope más que las leyendas etíopes. Y de hecho, hay cuantiosas réplicas del arca en las iglesias de Etiopía que sustentan esta tradición. La evidencia afirma fuertemente que el arca verdadera es la del monte del templo. De modo que las evidencias y testimonios de que el arca estaría bajo el monte del templo también son convincentes. ¿Es posible que se hayan construido y descubierto 2? Maimónides, el rabino más importante de la historia, cerca del año 1200, escribió una gran obra en 14 volúmenes llamada La Mishnah Torah, para codificar las leyes judaicas. En uno de esos 14 tomos, llamado Aquel que ha de dedicarse a la reconstrucción del templo, nos dice que existe una tradición judía transmitida entre los rabinos y el Talmud, de que Salomón ordenó construir una segunda arca, y que ella a veces era sacada del templo y usada en la batalla. No existen mayores evidencias más allá de esta tradición, pero existe confirmación escrita de que existía una tradición de 2 arcas. Los investigadores modernos se enfrentan a la posibilidad de que siempre hayan existido 2 arcas, ambas sagradas, ambas construidas por mandato divino. ¿Podría ser esto cierto? Es posible que una contenga las tablas preparadas por Dios y rotas por Moisés, y la otra las tablas preparadas por Moisés y escritas con el dedo de Dios. De ser así, ¿podría ser una de ellas considerada más sagrada que la otra? ¿Es posible hasta pensar que ambas arcas podrían estar de regreso en Jerusalén? Los judíos negros de Etiopía fueron rescatados de la persecución y la muerte por un heroico viaje aéreo del ejército israelí durante los violentos y últimos días de la guerra civil israelí. Este es un hecho bien corroborado. ¿Pero pudo haber tenido lugar otro rescate cerca de la misma época? ¿Un rescate que fue mantenido largamente en secreto? Existen importantes evidencias históricas de los registros etíopes, el Kebra Negast, las crónicas reales de que el arca existe en Etiopía desde hace 3000 años. Yo cuento con 3 fuentes independientes, un general de la Fuerza Aérea de Etiopía, un general de la Fuerza Aérea israelí y un diplomático canadiense que se encontraba en Etiopía en ese tiempo, en 1991. Ellos me confiaron que cuando terminó la guerra civil, esta reliquia fue sacada de Etiopía por los israelíes. Ellos aparentemente volaron a Etiopía con un avión militar, con una tripulación que, a pesar de ser cuerpo de élite militar, estaba compuesta por miembros de la tribu levita. Según las escrituras, solo pueden tocar el arca gente de la tribu, en el sentido de levantar y llevar las duelas sin tocar el verdadero cuerpo del arca. Según estos rumores, el arca fue llevada en secreto a Israel, donde permanece, aguardando hasta que se construya el templo, y el arca sea colocada una vez más en el lugar santísimo. Los levitas, nos dijeron, eran miembros especialmente entrenados del Mossad. Hicieron todo el viaje de pie, con las piernas en tensión. ¿Es posible que los levitas de la actualidad aún respetan el histórico poder del Arca de la Alianza? Según el informe, en ningún momento el arca no tocó el suelo ni la tierra, hasta que fue colocada en un lugar especialmente acondicionado. De acuerdo a nuestras fuentes, el arca regresó a Israel con todo el conocimiento y cooperación del gobierno de Etiopía. Y los judíos etíopes que fueron rescatados están entre quienes en Jerusalén se preparan para reconstruir el tercer templo, el que según la tradición será el lugar de reposo final de la verdadera Arca de la Alianza. Uno de los hechos más excitantes del horizonte en la actualidad es el surgimiento de un templo reconstruido en Jerusalén.
Y este es el tercero de 3 grandes acontecimientos en Israel: el restablecimiento de una nación israelí, la recuperación de la Jerusalén bíblica por parte de Israel que tuvo lugar en 1967 y ahora se preparan para reconstruir el templo. Todo el hecho está impregnado de expectativas bíblicas y para un estudioso bíblico es una de las cosas más emocionantes que cabría esperar. La clave de nuestra relación directa con Dios es el templo sagrado. El modo en que estamos logrando esto es al producir, restaurar, crear las vasijas que pueden utilizarse en el templo. De las 93 categorías básicas de vasijas que son descritas en las Escrituras Sagradas, hasta ahora produjimos 60 de oro, cobre y plata, según el material de la base original, y guiándonos en los complicados matices y requerimientos de las leyes judías. Mientras que nuestro plan de trabajo incluye muchas de las vasijas que se describen en las Escrituras para ser usadas en el templo, el arca es una de las cosas que no está en nuestra intención recrear. Porque sabemos bien la ubicación de la original, que fue escondida en épocas del primer templo, antes de la primera destrucción. Existen evidencias muy fuertes que apuntan a que el Arca de la Alianza ha sido hallada. Pero de ser así, quienes saben la ubicación precisa aún lo mantienen en secreto. Es posible que algún día, pronto, tal vez mientras vivamos, el Arca de la Alianza con su precioso contenido sea exhibida ante el mundo expectante. ¿Qué significará para toda la humanidad si la verdadera arca revelada a Moisés quede expuesta de repente ante nuestros ojos? ¿Tendrá aún el poder de fortalecer ejércitos como lo hizo con los ejércitos de la antigua nación judía? ¿O simplemente servirá para reforzar la fe judeo-cristiana como hizo con los cristianos y los judíos etíopes durante los pasados 3000 años? ¿Qué podría traer esta notable reliquia a nuestras vidas? La respuesta a esa pregunta es algo que definitivamente vale la pena considerar.